Lucía pensó que casarse con el hombre más guapo del pueblo sería un sueño, pero cuando él cerró la puerta de la habitación nupcial y le lanzó esa mirada llena de hielo, supo que su vida se convertiría en un infierno absoluto dentro de esa mansión, sin saber que el odio pronto se transformaría en una pasión devoradora que ninguno de los dos podría controlar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Damián Montenegro cerró la puerta de roble macizo con un golpe seco que resonó en las paredes de la hacienda La Indomable como si fuera el disparo de una escopeta, haciendo que Lucía diera un pequeño salto en su lugar, con el corazón golpeándole las costillas con la fuerza de un caballo desbocado mientras apretaba el ramo de flores blancas marchitas contra su pecho, sintiendo como el miedo y la confusión se mezclaban en su garganta. Él no la miraba con amor, ni siquiera con deseo, sino con una frialdad que helaba la sangre, caminando hacia ella con esos pasos pesados y seguros que hacían crujir la madera del suelo, quitándose el saco negro con brusquedad para lanzarlo sobre una silla, revelando la camisa blanca que se tensaba sobre sus anchos hombros y esos brazos fuertes acostumbrados al trabajo duro del campo, brazos que Lucía había soñado que la abrazarían, pero que ahora parecían listos para aplastarla. Que te quede algo muy claro desde esta misma noche, Lucía, dijo Damián con esa voz grave y profunda que a ella siempre le había causado escalofríos, acercándose hasta que su aliento, con olor a tequila y tabaco, rozó la cara de ella, obligándola a levantar la vista y encontrarse con esos ojos negros como la noche que la miraban con desprecio. ¿Crees que porque firmé ese papel ante el cura y ante Dios soy tu marido? No te equivoques, niña, esto es un negocio, un maldito negocio que mi padre me obligó a cumplir en su testamento, pero no esperes de mí ni una caricia, ni una palabra bonita, ni mucho menos que me acueste contigo en esta cama. Lucía sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero el orgullo, ese orgullo que había heredado de su madre, le impidió llorar frente a él, así que levantó la barbilla, aunque le temblaban los labios rojos y carnosos que Damián observó por un segundo con una mezcla de ira y algo más, algo oscuro y caliente que él se negaba a admitir. «Entonces, ¿para qué me trajiste aquí, Damián? Podrías haber renunciado a la herencia», le respondió ella con voz firme aunque por dentro se estuviera desmoronando, lo que hizo que Damián soltara una risa amarga y seca. «Porque esta tierra es mi vida, y tú eres el precio que tengo que pagar por ella, así que escucha bien, esa puerta que ves ahí a la derecha es tu habitación, y esta es la mía, no quiero que cruces el umbral a menos que la casa se esté quemando, viviremos bajo el mismo techo, pero seremos extraños, no me toques, no me hables si no es necesario y sobre todo, no intentes jugar a la esposa enamorada porque no te lo voy a creer». Damián se dio la vuelta, dándole la espalda para desabrocharse los gemelos de la camisa con movimientos toscos, esperando que ella saliera corriendo o se pusiera a llorar como una chiquilla tonta, pero Lucía no se movió, se quedó allí plantada, respirando agitada, viendo cómo ese hombre enorme y poderoso la despreciaba. «Eres un bruto, Damián Montenegro, un animal sin sentimientos», le soltó ella con rabia, dando un paso hacia él y agarrándolo del brazo para que la mirara, sintiendo bajo sus dedos los músculos duros como la piedra de su bíceps, una sensación eléctrica que recorrió su mano y subió por su brazo. Damián se tensó al instante, sintiendo el calor de la mano pequeña de Lucía quemándole la piel a través de la tela, y se giró violentamente, atrapando la muñeca de ella con su mano grande y callosa, apretando con fuerza pero sin lastimarla, acercando su rostro al de ella hasta que sus narices casi se tocaron. «Te dije que no me tocaras», gruñó él bajando la voz a un susurro peligroso, sus ojos clavados en los de ella, y por un momento, el tiempo se detuvo en esa habitación cargada de tensión, el aire se volvió denso, pesado, cargado de una electricidad sexual que ninguno de los dos esperaba. Lucía podía oler su loción masculina, podía sentir el calor que emanaba del cuerpo grande de Damián, y sin poder evitarlo, bajó la mirada a los labios de él, imaginando cómo sería si en lugar de gritarle, la besara con esa furia contenida. Damián vio el gesto, vio cómo el pecho de Lucía subía y bajaba agitado dentro de ese vestido de novia ajustado que marcaba sus curvas perfectas, sus caderas anchas y su cintura breve, y sintió una punzada violenta de deseo en la ingle, un deseo traicionero que lo enfureció aún más. «Vete a tu cuarto», bramó soltándola de golpe como si ella quemara, dándose la vuelta para que no viera cómo su cuerpo reaccionaba ante ella, y Lucía, asustada y humillada, corrió hacia la puerta lateral, encerrándose y dejándose caer sobre la cama fría, llorando de rabia y de una extraña decepción porque, muy en el fondo, su cuerpo había respondido al contacto rudo de su esposo. Así comenzaron los primeros días de un matrimonio que parecía más una guerra silenciosa, con Lucía levantándose antes del amanecer para evitar encontrarse a Damián en los pasillos,
Aunque la hacienda era grande, su presencia parecía llenarlo todo. Ella preparaba el café, fuerte y negro como sabía que a él le gustaba, y lo dejaba en la mesa del comedor antes de esconderse en la cocina, pero él, terco y orgulloso, ni siquiera lo probaba, prefería irse a las cuadras con el estómago vacío antes que aceptar algo de ella, lo que hacía que Lucía se sintiera cada vez más invisible. Sin embargo, lo que Lucía no sabía era que Damián no era indiferente, al contrario, cada vez que la veía pasar por el patio con sus vestidos sencillos que el viento pegaba a sus piernas, o cuando la escuchaba tararear mientras arreglaba las flores de jardín, se quedaba paralizado observándola desde la sombra del porche, con los puños apretados y la mandíbula tensa, luchando contra unas ganas locas de ir hasta ella, agarrarla por la cintura y demostrarle quién era el dueño de la casa y de ella. Porque aunque su boca decía que la odiaba, su cuerpo de hombre joven y viril reclamaba a gritos a la mujer que dormía en la habitación de al lado. Una tarde calurosa, de esas que hacen sudar hasta las piedras, Lucía estaba en el granero buscando unos sacos viejos para limpiar, subida en una escalera de madera algo inestable, estirando su cuerpo para alcanzar un estante alto. Su vestido de algodón ligero se le había subido un poco, dejando ver sus pantorrillas torneadas y blancas, cuando la puerta del granero se abrió de golpe y la luz del sol recortó la silueta imponente de Damián, quien venía buscando una herramienta pero se detuvo en seco al verla allí arriba, indefensa y provocativa sin saberlo. ¿Qué diablos haces ahí arriba? Bájate antes de que te mates, le gritó él con más susto que enojo, caminando a zancadas largas hacia la escalera, justo en el momento en que Lucía, sobresaltada por el grito, dio un mal paso y la vieja madera crujió, rompiéndose bajo su pie. Ella soltó un grito agudo mientras caía al vacío, cerrando los ojos esperando el golpe contra el suelo lleno de paja, pero el golpe nunca llegó. En su lugar, unos brazos fuertes y seguros la atraparon en el aire, sujetándola contra un pecho duro y amplio que olía a sudor, cuero y campo. Damián la tenía agarrada con firmeza, una mano en su espalda y la otra debajo de sus muslos, cargándola como si fuera una pluma, y por un instante eterno, se quedaron así, inmóviles, con los rostros a milímetros de distancia, jadeando los dos. Lucía se aferró al cuello de él, sintiendo el latido acelerado de la vena en el cuello de Damián, sintiendo como los dedos de él se clavaban en su carne suave a través de la tela delgada del vestido, y de repente, el miedo pasó a ser otra cosa, una corriente caliente que le bajó por el vientre al sentir lo pegados que estaban sus cuerpos. ¿Estás loca o qué?, susurró Damián con la voz ronca, pero no la soltó, al contrario, la apretó un poco más contra él, y Lucía pudo sentir, sin lugar a dudas, la dureza de la hombría de él presionando contra su cadera, una evidencia clara y rotunda de que su marido la deseaba con una intensidad salvaje. Me asustaste, yo solo quería, balbuceó ella con los labios entreabiertos, húmedos, mirando la boca de Damián, y él, perdiendo la batalla contra su propio instinto, bajó la cabeza lentamente como si fuera a devorarla, sus ojos oscuros brillando con un hambre atrasada, rozando apenas la nariz de ella con la suya, un contacto íntimo y electrizante que hizo gemir suavemente a Lucía. Eres un problema, mujer, eres un maldito problema, murmuró él cerca de sus labios, su respiración caliente mezclándose con la de ella, y Lucía cerró los ojos, levantando el rostro, entregándose al beso que estaba a punto de suceder, sintiendo como las manos de Damián acariciaban casi con desesperación su muslo desnudo. Pero entonces, el sonido de un caballo relinchando afuera rompió el hechizo, y Damián parpadeó como si despertara de un trance, soltándola de golpe y dejándola de pie sobre el suelo de paja, retrocediendo 2 pasos como si ella tuviera una enfermedad contagiosa, pasándose la mano por el pelo negro y revuelto con frustración. No vuelvas a subirte ahí. ¿Me oíste? Si te rompes el cuello, la culpa será mía ante el pueblo, ladró él tratando de recuperar su máscara de indiferencia, aunque su respiración agitada y el bulto en sus pantalones lo delataban por completo. Lucía, todavía temblando por la intensidad del momento y con la piel ardiendo donde la había tocado, se alisó el vestido con manos nerviosas, sintiéndose rechazada una vez más pero ahora con la certeza de que Damián no era de piedra. No te preocupes por mí, Damián, sé cuidarme sola, no necesito que me salves para luego tratarme como basura, le contestó ella con dignidad, mirándolo fijamente los ojos, y por primera vez, vio duda en la mirada del ranchero, vio cómo él luchaba por mantener esa barrera de orgullo. Lárgate a la casa, ordenó él dándose la vuelta bruscamente y saliendo del granero a paso rápido, dejándola sola allí, con el corazón galopando y una sonrisa triste pero esperanzada en los labios. Pasaron 2 semanas más en esa tensión insoportable, donde las miradas furtivas durante la cena eran cada vez más largas y calientes. Damián la observaba comer, fijándose en cómo sus labios tocaban la cuchara, y Lucía sentía esos ojos negros quemándole la piel, provocándolo sutilmente al soltarse el cabello o al usar blusas un poco más escotadas debido al calor, jugando un juego peligroso que ninguno de los dos sabía cómo terminar.
Hasta que una mañana, el destino decidió mover sus fichas y poner a prueba los verdaderos sentimientos de Damián. Lucía estaba en el jardín delantero, regando los rosales que su suegra había plantado años atrás, cuando un coche deportivo rojo, lujoso y completamente fuera de lugar en aquel camino de tierra, se detuvo frente al portón de la hacienda levantando una nube de polvo. Del vehículo bajó un hombre alto, vestido con ropa de ciudad, con gafas de sol caras y una sonrisa de anuncio publicitario. Era Roberto, el primer novio de Lucía, el amor de su adolescencia que se había ido a la capital prometiendo volver y nunca lo había hecho, hasta ahora. Lucía dejó caer la manguera, mojándose los pies, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «Lucía, mi hermosa Lucía», gritó Roberto abriendo los brazos y caminando hacia ella con confianza, ignorando que estaba entrando en propiedad privada, y ella, confundida y con el pasado golpeándola de frente, dio unos pasos hacia él, dejándose abrazar por aquel hombre que olía a perfume caro y ciudad, un abrazo amistoso por parte de ella, pero posesivo por parte de él. Desde el balcón del segundo piso, Damián había visto llegar el coche y salió con el torso desnudo, con una toalla al cuello después de afeitarse, y al ver la escena, al ver a ese desconocido tocando a su esposa, abrazándola, sonriéndole como si tuviera derecho sobre ella, sintió algo que nunca en su vida había sentido, un fuego negro y venenoso que le subió desde las entrañas hasta la garganta, cegándolo por completo, una furia homicida mezclada con un dolor agudo en el pecho. Esos eran celos, celos puros y duros que le nublaron la razón, no pensó, no razonó, simplemente reaccionó como el animal territorial que era. Bajó las escaleras de dos en dos, con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos, salió al porche como un toro embistiendo, sus botas golpeando la madera con violencia. «Suéltala ahora mismo si no quieres que te rompa la cara», rugió Damián con una voz que hizo temblar hasta los pájaros de los árboles, caminando hacia ellos con una amenaza mortal en cada paso, sus músculos tensos listos para golpear. Lucía se apartó de Roberto de un salto, asustada por el tono de su marido, y vio cómo Damián llegaba hasta ellos, interponiéndose entre ella y Roberto, usando su cuerpo enorme como escudo, marcando territorio de la forma más primitiva posible. Roberto, aunque sorprendido, intentó mantener la compostura y se quitó las gafas de sol con una sonrisa burlona. «Tranquilo, vaquero, solo estoy saludando a una vieja amiga, o quizás algo más que amiga», dijo con insolencia, mirando a Lucía de arriba abajo. Fue un error, Damián no era hombre de muchas palabras cuando la sangre le hervía. Sin previo aviso, agarró a Roberto por las solapas de su camisa de lino y lo estampó contra el capó caliente del coche deportivo, haciendo un ruido metálico horrible. «¿Amiga? Ella es mi esposa, imbécil, lleva mi apellido y vive en mi casa, así que la próxima vez que te atrevas a ponerle una mano encima o a mirarla como si fuera comida, te juro por la memoria de mi padre que te arrancaré los ojos», le escupió Damián en la cara, con las venas del cuello y de los brazos saltadas por el esfuerzo de no matarlo allí mismo. Lucía corrió hacia ellos y agarró el brazo musculoso de Damián, tratando de separarlo. «Damián, suéltalo. Lo vas a matar». «Es solo Roberto», gritó ella desesperada, y al escucharla defender al otro hombre, Damián se giró hacia ella con una mirada de locura, soltando a Roberto quien cayó al suelo tosiendo y arreglándose la ropa asustado. «¿Lo defiendes?» «Ah», le gritó Damián a Lucía, agarrándola de la cintura y pegándola a su cuerpo sudoroso y desnudo frente al otro hombre, en un gesto de posesión total. «Mírame bien, Lucía, y que te quede claro a ti y a este payaso, tú eres mía. Aunque duermas en otra cama, eres mi mujer ante Dios y ante la ley, y nadie, absolutamente nadie, toca lo que es mío». Damián respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando contra el de Lucía, y en ese momento, con la adrenalina a tope y los celos consumiéndolo, bajó la cabeza y devoró la boca de Lucía en un beso salvaje, brutal, un beso que no pedía permiso, que reclamaba, que mordía, un beso que sabía a furia y a deseo incontenible. Lucía, sorprendida, intentó empujarla al principio, pero la fuerza de la pasión de Damián la arrolló, y sus manos, en lugar de alejarlo, se aferraron a los hombros desnudos de su marido, sus dedos hundiéndose en su piel caliente, abriendo la boca para dejarle entrar, gimiendo contra sus labios mientras se le apretaba el trasero con una mano grande y posesiva frente a la mirada atónita de Roberto. Cuando Damián finalmente la soltó, ambos estaban jadeando, con los labios rojos e hinchados, y él miró a Roberto con desprecio absoluto. «Lárgate de mi propiedad ahora mismo y no vuelvas nunca», le ordenó sin dejar de abrazar a Lucía por la cintura con fuerza dolorosa. Roberto, humillado y viendo el peligro real en los ojos de Damián, se subió al coche y arrancó a toda velocidad, dejando una estela de polvo. Se quedaron solos en el camino, el silencio solo roto por sus respiraciones agitadas. Lucía levantó la vista hacia su esposo, tocándose los labios,
todavía sintiendo el sabor de él, el corazón a punto de salirse. ¿Damián?, susurró ella, esperando que tal vez, después de ese beso, algo cambiara, que él admitiera lo que sentía. Pero Damián, al darse cuenta de lo que acababa de hacer, de cómo había perdido el control por ella, sintió que su orgullo se rebelaba. La soltó bruscamente, como si ella quemara otra vez, y retrocedió, negando con la cabeza, asustado de la intensidad de sus propios sentimientos. No te equivoques, Lucía, dijo con voz ronca y quebrada, evitando mirarla a los ojos. Solo estaba defendiendo mi honor, no confundas las cosas. Métete a la casa. Y dándole la espalda de nuevo, caminó hacia la hacienda con los hombros caídos, huyendo de la mujer que acababa de besar como si fuera su única salvación, dejándola allí parada bajo el sol, con el cuerpo vibrando de deseo y la certeza de que la guerra acababa de cambiar de rumbo. Damián Montenegro estaba celoso, perdidamente celoso, y eso significaba que debajo de esa coraza de hielo, había un volcán a punto de estallar. Esa noche, la tormenta que se había estado formando durante días finalmente rompió sobre el valle, truenos y relámpagos sacudían la casa como si el cielo estuviera enojado, reflejando el estado de ánimo de sus habitantes. Lucía estaba en su cama, incapaz de dormir, dando vueltas entre las sábanas, reviviendo el beso, ese beso salvaje que le había robado el aliento, tocándose los labios, sintiendo una humedad cálida entre las piernas solo de recordar la mano de Damián sobre su cuerpo, deseando que él cruzara esa maldita puerta y terminara lo que había empezado en el camino. Al otro lado de la pared, Damián se paseaba como un león enjaulado por su habitación, bebiendo trago tras trago de tequila directo de la botella, con el torso desnudo brillando por el sudor, intentando ahogar la imagen de ese imbécil de Roberto tocando a su mujer, pero sobre todo, intentando olvidar el sabor dulce y adictivo de la boca de Lucía, sabiendo que la tenía a solo unos metros, sabiendo que ella era legalmente suya, y luchando contra el impulso primitivo de ir, tirar la puerta abajo y hacerla suya hasta que se le olvidara hasta su nombre. La tensión en la casa era palpable, espesa, casi irrespirable. De repente, un rayo cayó muy cerca, y la luz se fue en toda la hacienda, sumiéndolos en una oscuridad total. Lucía soltó un grito ahogado porque le tenía terror a la oscuridad desde niña, se sentó en la cama abrazando sus rodillas, temblando, cuando escuchó pasos pesados en el pasillo. La perilla de su puerta giró lentamente. ¿Lucía? La voz de Damián sonó en la oscuridad, profunda, cargada, ya no tan hostil, sino ronca por algo más. Estoy aquí, tengo miedo, admitió ella con voz pequeña, sabiendo que esa era su oportunidad. La puerta se abrió y la silueta inmensa de Damián se recortó contra la luz de un relámpago que iluminó la habitación por un segundo. Él entró, despacio, como si estuviera entrando en terreno sagrado o en un campo minado. Traje una vela, dijo él, encendiendo la pequeña llama que iluminó su rostro duro, sus facciones marcadas y sus ojos que brillaban con una intensidad peligrosa al verla allí, en camisón de seda blanco, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros desnudos. Damián se acercó hasta la orilla de la cama, dejando la vela en la mesita de noche, y se quedó de pie mirándola, luchando su última batalla interna. No debiste dejar que él te tocara, murmuró con reproche, pero también con dolor, sentándose en el borde del colchón, hundiendo el somier con su peso. Lucía se acercó a gatas hacia él, valiente, decidida a romper esa barrera ridícula. Tú eres el único que quiero que me toque, Damián, pero tú me rechazas, le susurró ella cerca del oído, poniendo una mano temblorosa en el pecho desnudo y caliente de su esposo, sintiendo como el corazón del martilleaba contra su palma. Damián cerró los ojos y soltó un gruñido bajo, agarrando la mano de ella y besando la palma con desesperación, rindiéndose. Eres mi perdición, Lucía, confesó antes de agarrarla de la nuca y besarla de nuevo, pero esta vez no había público, no había sol, solo ellos dos, la oscuridad y una cama que había estado demasiado fría por demasiado tiempo. Él la tumbó sobre las almohadas, cubriendo el cuerpo de ella con el suyo, y Lucía sintió el peso delicioso de ese hombre rudo sobre ella, sus manos grandes y callosas recorriendo su cuerpo con una urgencia que la hizo arquear la espalda. Dime que eres mía, le exigió Damián entre besos húmedos que bajaban por su cuello, mordisqueando su piel sensible, haciéndola suspirar alto. Soy tuya, Damián, solo tuya, gimió ella abriendo las piernas para recibirlo, enredando sus dedos en el pelo negro de él. Damián, con la respiración entrecortada y los ojos negros clavados en los de ella, empezó a desabrocharse el pantalón con manos torpes por la prisa, decidido a borrar cualquier rastro de otro hombre de la mente de su esposa, decidido a reclamar sus derechos no por obligación, sino por una necesidad animal que le quemaba las venas. Pero justo cuando la pasión estaba a punto de consumarse, cuando la piel de ambos estaba ardiendo y los susurros se volvían gemidos, un golpe fuerte y desesperado sonó en la puerta principal de la casa abajo,
retumbando en toda la mansión en medio de la tormenta. «Patrón. Patrón Damián», gritaba la voz de capataz Anselmo desde afuera, llena de pánico. Damián se detuvo en seco, con el cuerpo tenso sobre Lucía, maldiciendo en voz baja, con la frente pegada a la de ella, ambos respirando como si hubieran corrido un maratón. «Maldita sea», rugió golpeando el colchón con el puño, separándose de ella con mucho esfuerzo, viendo a Lucía con el cabello revuelto, los labios rojos y la mirada nublada de deseo, una visión que casi le hizo ignorar los gritos. «¿Qué pasa?», preguntó ella asustada, sentándose y cubriéndose el pecho. «Algo pasó en las cuadras, Anselmo no grita así por nada», dijo Damián levantándose y abrochándose el pantalón con rabia, la frustración sexual evidente en cada movimiento brusco. Se acercó a Lucía, le agarró la cara con una mano y le dio un beso rápido pero fuerte en la boca. «No te muevas de aquí, esto no se ha terminado, mujer», le prometió con voz ronca, dejándola con la promesa de una noche que todavía podía ser suya, y salió de la habitación tomando la vela, dejándola otra vez en penumbras pero con el cuerpo encendido. Damián bajó las escaleras y abrió la puerta principal, dejando entrar la lluvia y el viento. «¿Qué demonios quieres, Anselmo? Más vale que sea de vida o muerte», gritó al capataz que estaba empapado. «Lo es, patrón, es, trueno». El semental se rompió la cerca con la tormenta y escapó hacia el barranco, y, «parece que alguien dejó la puerta mal cerrada a propósito», dijo el hombre jadeando. Damián sintió un frío en la espalda. ¿Sabotaje? ¿Roberto? No tenía tiempo de pensar, tenía que salvar al caballo más valioso de la hacienda. «Ensilla al diablo, voy para allá», ordenó, y mientras corría bajo la lluvia hacia los establos, miró hacia la ventana iluminada de arriba, donde Lucía lo esperaba, sintiendo que esa noche el destino estaba jugando con ellos, poniéndoles pruebas cada vez más difíciles, sin saber que la verdadera prueba de fuego estaba apenas por comenzar y que los secretos del pasado de Roberto y de su propio padre estaban a punto de salir a la luz para intentar separarlos para siempre. Damián luchó contra el viento y la lluvia que azotaban su cuerpo como látigos helados, guiando al diablo, por el sendero resbaladizo hacia el barranco, con el corazón bombeándole sangre caliente por el recuerdo de Lucía en su cama y la adrenalina del peligro inminente. A lo lejos, entre el estruendo de los truenos, escuchó el relincho aterrorizado de Trueno, el semental más caro de la hacienda, un animal que valía más que toda la cosecha del año, pero en ese momento, extrañamente, a Damián no le importaba el dinero, le importaba el orgullo y la seguridad de su hogar, un hogar que sentía amenazado por fuerzas externas. Al llegar al borde del barranco, vio al caballo atrapado entre unas rocas y una valla de alambre de púas que había sido cortada limpiamente, no arrancada por la fuerza de un animal, sino cortada con pinzas. «Maldito seas, Roberto», rugió Damián entre dientes, bajando de su montura y deslizándose por el barro, manchándose las botas, los pantalones y la camisa, luchando durante casi una hora bajo el aguacero para liberar al animal asustado. Cuando finalmente logró subir al caballo y asegurar la cerca provisionalmente, estaba agotado, empapado hasta los huesos y cubierto de lodo, pero con una claridad mental aterradora. La guerra había comenzado y él no iba a perder, ni su tierra, ni a su mujer. Regresó a la casa grande cerca de la medianoche, entregando el caballo a un Anselmo agradecido y caminando hacia la entrada principal con pasos pesados, sintiendo como el frío de la noche intentaba penetrar su piel, pero no podía, porque por dentro estaba ardiendo. Subió las escaleras dejando un rastro de agua y tierra, sin importarle las alfombras persas que tanto cuidaba su madre, con un solo objetivo en la mente. Abrió la puerta de la habitación de Lucía con fuerza, sin tocar, encontrándose con una escena que le cortó la respiración. Ella no se había dormido, seguía allí, sentada en el centro de la cama con la vela ya casi consumida, con el camisón de seda cayendo suavemente sobre sus curvas, los ojos grandes y preocupados fijos en la puerta, esperándolo como una verdadera esposa espera a su hombre. Al verle entrar así, sucio, salvaje, con el pelo negro pegado a la frente y la mirada encendida, Lucía no sintió asco, sino una oleada de atracción primitiva que la hizo ponerse de pie de un salto. «Damián, ¿estás empapado? ¿Estás herido?», exclamó ella corriendo hacia él sin importarle que la ensuciara, poniendo sus manos blancas y suaves sobre el pecho embarrado de él, revisando sus brazos con preocupación genuina. Damián se quedó inmóvil un segundo, disfrutando de ese contacto, de esa preocupación que nadie había tenido por él en años. La miró desde su altura, respirando agitado, oliendo su perfume de jazmín que competía con el olor a lluvia y tierra mojada que él traía. «¿Me esperaste?», preguntó con la voz ronca, una pregunta estúpida pero necesaria para su inseguridad disfrazada de orgullo. «Te dije que soy tuya, Damián, y las mujeres de mi familia no se acuestan a dormir cuando sus maridos están en peligro», le respondió ella con firmeza, mirándolo a los labios,
esos labios que la habían besado con furia horas antes. Damián sintió que el último dique de su resistencia se rompía. Con un gruñido bajo, la agarró por la cintura con sus manos sucias de barro, manchando la seda blanca de su camisón, atrayéndola contra su cuerpo frío y mojado para compartir su calor. Te voy a ensuciar, Lucía, mira cómo estoy, murmuró él, pero sin soltarla, frotándose contra ella, marcándola, demostrando posesión. No me importa, ensuciame si quieres, pero no me dejes fría otra vez, le susurró ella al oído, mordiendo suavemente el lóbulo de la oreja de Damián, un gesto atrevido, casi descarado, que hizo que él perdiera la cabeza por completo. Tú lo pediste, chamaca, dijo él antes de levantarla en vilo, llevándola a la cama sin delicadeza, siguiendo el instinto puro de la naturaleza. Esa noche, Damián Montenegro no fue el caballero educado que la sociedad esperaba, fue el hombre, el macho herido y celoso que necesitaba reclamar su territorio. La besó con desesperación, quitándose la camisa mojada y lanzándola lejos, dejando que Lucía explorara con sus manos su espalda ancha llena de músculos tensos y cicatrices de trabajo, mientras él recorría cada centímetro de la piel de ella con una adoración hambrienta. Dime que no sentiste nada cuando ese imbécil te abrazó, le exigió Damián entre besos húmedos que bajaban por su cuello hasta su escote, sus manos grandes apretando los muslos de ella con fuerza, separando sus piernas para acomodarse entre ellas. Solo sentí asco, solo pensaba en ti, en por qué tú no me tocabas así, gimió Lucía, arqueando la espalda, enredando sus dedos en el cabello húmedo de él, sintiendo la dureza de su marido contra su vientre, una promesa de placer que la tenía al borde de la locura. Pues ahora vas a saber lo que es un hombre de verdad, gruñó Damián, y cuando finalmente la hizo suya, no hubo dudas ni miedos, solo una colisión de cuerpos y almas que se habían estado buscando en silencio. Lucía gritó su nombre, clavándole las uñas en los hombros, sintiendo cómo él la llenaba por completo, borrando con cada embestida fuerte y rítmica cualquier recuerdo de su pasado, adueñándose de sus pensamientos y de sus sensaciones. Damián se movía sobre ella y dentro de ella con una pasión que lo asustaba, susurrándole cosas al oído que nunca pensó decir, palabras sucias y dulces al mismo tiempo, diciéndole lo hermosa que era, lo mucho que le gustaban sus pechos, sus caderas, lo bien que se sentía estar dentro de ella, mientras el sudor de ambos se mezclaba en las sábanas revueltas. La tormenta afuera cesó, pero la tormenta dentro de esa habitación duró hasta el amanecer. Damián no se conformó con una vez, la amó con rabia, luego con ternura, luego con una lujuria juguetona que hizo reír y gemir a Lucía a partes iguales. En un momento de calma, mientras ambos recuperaban el aliento, Damián pasó su dedo calloso por los labios hinchados de Lucía. Tienes una boca peligrosa, mujer, le dijo con una media sonrisa, esa sonrisa torcida que a Lucía le derretía el corazón. Y tú tienes unas manos muy traviesas, señor Montenegro, respondió ella, besando la palma de su mano, sintiéndose, por primera vez en su vida, completamente poderosa y femenina. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el desastre de ropa y sábanas. Damián despertó primero, con Lucía dormida sobre su pecho, su cabello castaño esparcido como un velo sobre la piel bronceada de él. Por un momento, sintió una paz absoluta, pero inmediatamente después, el viejo fantasma de la desconfianza y el orgullo lo atacó. ¿Qué había hecho? Se había entregado a ella, le había mostrado su debilidad, su necesidad. Recordó a Roberto, recordó las palabras de su padre, las mujeres te debilitan, hijo, úsalas pero no las ames. Con un movimiento brusco, se apartó de Lucía, saliendo de la cama y buscando sus pantalones, sintiéndose vulnerable y, por tanto, enojado consigo mismo. Lucía se despertó por el movimiento, estirándose como una gata satisfecha, con una sonrisa radiante esperando el beso de buenos días, pero se encontró con la espalda tensa de Damián, que se vestía apresuradamente. Buenos días, mi amor, dijo ella suavemente, probando esas palabras nuevas en su lengua. Damián se tensó al escuchar mi amor y se giró, con el rostro serio de nuevo, aunque sus ojos no podían ocultar el fuego de la noche anterior. Vístete, Lucía. Tenemos mucho que hacer hoy. Lo de anoche fue un desahogo. La tormenta, el alcohol, no te hagas ideas equivocadas de romance eterno, dijo él con voz dura, tratando de levantar de nuevo el muro que él mismo había derribado a cañonazos de pasión. Lucía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se sentó en la cama, cubriéndose con la sábana, dolida, pero entonces vio algo en los ojos de él, miedo. Damián tenía miedo de quererla. Y recordó cómo había temblado en sus brazos, como le había dicho que era suya. Decidió no jugar el papel de víctima llorosa, si él quería jugar a ser duro, ella jugaría a ser irresistible. Se levantó de la cama sin importarle su desnudez, caminando con la cabeza alta hacia el baño,
pasando muy cerca de él, rozando a propósito su brazo con su cadera desnuda. Llámalo como quieras, Damián, desahogo o locura, le susurró al oído con voz sensual, mirándolo a los ojos con picardía, pero anoche gritaste mi nombre tantas veces que casi te quedas afónico, y dudo mucho que tu cuerpo piense que fue un error, a juzgar por cómo me miras justo ahora. Y sin esperar respuesta, cerró la puerta del baño, dejando a Damián con la boca seca y el corazón latiendo a mil, maldiciendo su propia debilidad y admirando al mismo tiempo la fortaleza de esa mujer. Durante el desayuno, la tensión era eléctrica. Lucía servía el café con una sonrisa enigmática, tarareando una canción, mientras Damián leía el periódico sin leerlo realmente, observándola de reojo. ¿Vas a ir al pueblo hoy?, preguntó él, intentando sonar indiferente. Sí, necesito comprar hilos y telas, quiero hacerme unos vestidos nuevos, algo más fresco, quizás algo con un poco más de escote, ya que hace tanto calor, respondió ella inocentemente, untando mermelada en un pan. Damián apretó la mandíbula tan fuerte que casi rompe la taza. Yo te llevo, sentenció. No hace falta, Anselmo puede llevarme, replicó ella. Dije que yo te llevo, golpeó la mesa, haciendo saltar los cubiertos. No quiero que andes sola por ahí con ese tipo, Roberto, rondando como buitre. Además, tengo asuntos que tratar en la comisaría sobre la cerca cortada. El viaje al pueblo fue silencioso al principio. Damián conducía su camioneta negra con una mano en el volante y la otra descansando en la palanca de cambios, peligrosamente cerca de la pierna de Lucía. Ella, sabiendo el efecto que tenía, cruzó las piernas, haciendo que su falda subiera un poco. Damián tragó saliva ruidosamente. Te diviertes provocándome, ¿verdad?, murmuró él sin quitar la vista del camino. No sé de qué hablas, marido, solo estoy sentada, contestó ella riendo suavemente. Damián frenó de golpe en un recodo del camino, bajo la sombra de un gran árbol, lejos de las miradas curiosas. Se giró hacia ella, con los ojos oscuros brillando. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Anoche te hice mujer, Lucía, y te gustó. No me vengas ahora con juegos de niña santa. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se inclinó sobre ella, atrapándola contra el asiento. No soy una niña santa, Damián, soy tu esposa, y me encanta que te pongas celoso, admitió ella, pasando sus manos por el cuello de él, atrayéndolo. Damián no pudo resistirse. La besó allí mismo, en la cabina de la camioneta, un beso hambriento, desesperado, metiendo su mano bajo la falda de ella, acariciando su piel suave, buscando el calor que lo había vuelto loco horas atrás. Eres una bruja, gruñó contra sus labios. Me tienes hechizado, maldita sea. Y te quejas, jadeó ella, disfrutando de las caricias atrevidas de él en plena luz del día. No, no me quejo, confesó él rindiéndose al placer de tocarla, olvidándose del orgullo por unos minutos, manoseándola con posesividad, escuchándola gemir bajito, confirmando que esa mujer era su vicio y su condena. Tuvieron que detenerse cuando pasó un camión de ganado tocando la bocina, lo que hizo que Damián se separara de golpe, arreglándose el sombrero, rojo de ira y vergüenza, mientras Lucía se reía, una risa cristalina y feliz. Vamos, que se nos hace tarde, dijo él arrancando la camioneta con brusquedad, pero por primera vez, tomó la mano de Lucía y la entrelazó con la suya sobre la palanca de cambios, un gesto de intimidad que valía más que 1000 palabras. Al llegar al pueblo, el ambiente cambió. Las miradas de la gente eran curiosas, todos sabían que era un matrimonio arreglado, pero al verlos bajar juntos, con Damián tomándola posesivamente del codo y Lucía sonrojada y hermosa, los rumores empezaron a correr. Damián caminaba como un guardaespaldas, fulminando con la mirada a cualquier hombre que se atreviera a mirar a su esposa más de 2 segundos. Entraron en la tienda de telas, y mientras Lucía elegía colores, Damián se quedó en la puerta, vigilando. Fue entonces cuando vio a Roberto cruzando la plaza, con una venda en la nariz, recuerdo del golpe del día anterior, y hablando con el abogado de la familia Montenegro, el licenciado Parras. Eso le olió mal a Damián. Muy mal. Le dijo a Lucía que lo esperara allí y cruzó la calle con decisión. Al verlo venir, Roberto se puso pálido y se escabulló dentro de la cantina, pero Damián interceptó al abogado. Licenciado, ¿qué hace hablando con esa rata?, le preguntó directo, cerrándole el paso. El abogado, un hombre pequeño y nervioso que sudaba mucho, se ajustó los lentes. Damián, muchacho, solo, asuntos triviales. Pero ya que estás aquí, necesito que vayas a mi oficina urgente. Hay una cláusula en el testamento de tu padre que pasamos por alto y que, bueno, que ese tal Roberto parece conocer muy bien. Damián sintió un nudo en el estómago. ¿De qué hablas? Fue a la oficina, y lo que escuchó lo dejó helado,
más frío que la lluvia de la noche anterior. Resultaba que el padre de Damián, en su obsesión por el linaje, había estipulado que si Damián no tenía un heredero varón legítimo en el plazo de 18 meses después de la boda, la mitad de las tierras, las más fértiles, donde estaba el agua, pasarían a beneficencia y la administración de la hacienda quedaría bajo supervisión de un consejo externo, consejo al que Roberto estaba intentando entrar comprando deudas antiguas de la familia. Te quedan 9 meses, Damián. Si Lucía no queda embarazada pronto, podrías perder la indomable. Y ese tal Roberto lo sabe, por eso la busca, quiere que ella lo deje o que no tengan hijos para arruinarte, explicó el abogado secándose el sudor. Damián salió de la oficina ciego de furia. Así que todo era un plan. Roberto quería destruirle quitándole las tierras y quizás llevándose a Lucía cuando él estuviera en la ruina. Pero lo que más le dolió fue la duda venenosa que se instaló en su mente. ¿Sabía Lucía de esto? ¿Era ella parte del plan? Recordó la dulzura de ella, su entrega. No, ella no, se dijo, pero la semilla de la desconfianza es mala hierba difícil de matar. Regresó a buscarla con una sombra en la mirada. Lucía lo esperaba feliz con sus paquetes. Mira, compré una tela azul que, se cayó al ver la cara de él. ¿Qué pasó? Nada. Nos vamos. Ahora, dijo el cortante, agarrándola del brazo con demasiada fuerza, arrastrándola casi hacia la camioneta. Damián, me estás lastimando. ¿Qué te pasa? Hace un momento estábamos bien, reclamó ella asustada por el cambio tan brusco. Él la subió al vehículo y azotó la puerta. Durante el camino de regreso no habló, solo miraba al frente con los ojos inyectados en sangre. Al llegar a la hacienda, la llevó directamente a la habitación, cerrando la puerta con llave. Damián, me estás asustando. Háblame, gritó Lucía. Damián se giró, respirando agitado. No podía decirle lo de la herencia, su orgullo le impedía decirle que necesitaba un hijo para salvar sus tierras, porque entonces ella pensaría que solo la usaba. Pero necesitaba embarazarla, y rápido. Y al mismo tiempo, la deseaba con locura. Esa mezcla de deber, miedo a la ruina y deseo obsesivo lo convirtió en una bomba de tiempo. Me preguntabas por qué cambié, dijo él acercándose lentamente, desabrochándose la camisa con manos temblorosas. Porque me di cuenta de que perdemos mucho tiempo hablando, Lucía. Y tú y yo tenemos una obligación que cumplir. ¿Obligación? ¿De qué hablas? Retrocedió ella hasta topar con la pared. De formar una familia, mintió él a medias, acorralándola, poniendo sus brazos a ambos lados de la cabeza de ella. Quiero un hijo, Lucía. Un heredero. Y no voy a descansar hasta que lo tengas en tu vientre. Lucía lo miró, buscando el amor de la noche anterior y encontrando solo una determinación feroz. ¿Solo por eso? ¿Para asegurar tu apellido? Preguntó con voz quebrada, sintiendo que su corazón se rompía un poco. Damián sintió una punzada de culpa al ver sus ojos llorosos. Quiso decirle que la amaba, que la quería a ella, no solo al hijo, pero la imagen de Roberto y el abogado riéndose de él lo frenó. Le acarició la mejilla con rudeza, bajando la mano por su cuello hasta su pecho. Porque eres mi mujer, y es tu deber y mi derecho. Y porque, aunque me pese admitirlo, no puedo dejar de desearte ni un maldito segundo, confesó con voz ronca, pegando su cuerpo al de ella, dejándole claro con su erección que la deseo era real, muy real. Eres un bruto egoísta, sollozó ella débilmente, pero cuando él la besó, un beso hambriento, exigente y posesivo, sus defensas cayeron de nuevo. Ódiame si quieres, pero bésame, le ordenó él contra su boca, levantando su falda. Y ahí, contra la pared, en medio de reclamos y lágrimas contenidas, hicieron el amor con una intensidad violenta, desesperada, una batalla de piel contra piel donde el placer se mezclaba con el dolor del malentendido, buscando crear esa vida que salvaría la hacienda, sin saber que esa misma noche, una sombra se deslizaba por los establos con una antorcha en la mano, lista para convertir en cenizas el futuro que intentaban construir. Damián cayó rendido en la cama horas después, abrazado a la cintura de Lucía como si fuera su salvavidas. Ella, despierta en la oscuridad, acariciaba el pelo de ese hombre complicado que la trataba como a una reina en la cama y como a una empleada fuera de ella. Se tocó el vientre plano, preguntándose si ya llevaría ahí la semilla de la discordia o del amor. Fue entonces cuando el olor a humo empezó a filtrarse por debajo de la puerta, un olor acre y terrible que la hizo sentarse de golpe en la cama, sacudiendo a Damián con pánico. Damián, Damián, despierta. Huele a quemado, gritó. Él abrió los ojos, olfateó el aire y saltó de la cama como un resorte, corriendo hacia la ventana. Lo que vio le heló la sangre, las llamas devoraban el granero principal,
donde se guardaba el alimento del invierno y la maquinaria nueva. El cielo nocturno estaba teñido de naranja sangre. «Quédate aquí», le gritó a Lucía mientras se ponía los pantalones a toda velocidad, sin siquiera buscar sus botas, saliendo descalzo al pasillo gritando a todos los empleados. Lucía no le obedeció. Se puso una bata y corrió tras él, porque si su mundo se iba a quemar, ella se quemaría con él. Al salir al patio, el calor era insoportable, los caballos relinchaban en pánico en las cuadras cercanas y los hombres corrían con cubos de agua que parecían inútiles ante la furia del fuego. Damián estaba en primera fila, luchando contra las llamas, con el rostro tiznado de hollín, y Lucía, al verlo arriesgar su vida entrando al edificio en llamas para intentar sacar el tractor, sintió que se moría de miedo. «No entres, Damián, no», gritó ella con todas sus fuerzas, pero él desapareció entre el humo negro, impulsado por la desesperación de salvar lo que era suyo, sin saber que adentro, escondido y atrapado por su propia trampa, estaba el causante de todo, esperando ser descubierto o morir en su propio infierno. Y mientras la estructura del techo crujía amenazando con colapsar sobre su esposo, Lucía cayó de rodillas en la tierra caliente, rezando por un milagro, sintiendo una náusea repentina y fuerte que no era solo por el humo, sino la primera señal de que el deseo de Damián quizás ya se había cumplido. El infierno rugía con la fuerza de 1000 demonios y el calor dentro del granero era tal que la piel parecía querer despegarse de la carne. Lucía, afuera, gritaba el nombre de su marido con un desgarro en la voz que hizo llorar hasta los peones más viejos de la hacienda, cayendo de rodillas en el barro, con el rostro bañado en lágrimas y ceniza, sintiendo que si Damián no salía de ahí, su propia vida terminaba en ese instante. El techo crujió de manera siniestra, una viga maestra cedió y una lluvia de chispas se elevó al cielo nocturno como fuegos artificiales macabros. «Damián, por favor, sal», suplicó ella al cielo, clavando las uñas en la tierra. Y entonces, como un espectro surgido de las llamas, una figura tambaleante apareció en el umbral del portón destrozado. Era él, era Damián, tosiendo violentamente, con la ropa chamuscada y cargando algo pesado sobre su hombro derecho, no una máquina, sino un cuerpo. Damián avanzó unos metros antes de que las piernas le fallaran y cayera pesadamente sobre el pasto húmedo, soltando el bulto que traía. Lucía se levantó como impulsada por un resorte y corrió hacia él, lanzándose a su lado sin importarle el calor que todavía emanaba de su cuerpo. «Estás vivo, sollozó, acunando la cabeza de su esposo en su regazo, besando su cara tiznada de negro, sus párpados cerrados, sus labios secos. Damián abrió los ojos con dificultad, tosiendo humo negro. «Ese, desgraciado», murmuró señalando débilmente al hombre que había sacado, un peón nuevo al que llamaban el gato. «Él prendió el fuego, lo vi», intentó explicar Damián antes de hacer una mueca de dolor terrible cuando Lucía, en su desesperación por revisarlo, le tocó el brazo izquierdo. La tela de la camisa estaba pegada a la piel por una quemadura fea, roja y viva. «No te muevas. Anselmo, traigan el coche, hay que llevarlo al médico y llamen al sheriff para que se lleve a este traidor», ordenó Lucía con una voz de mando que nadie conocía en ella, una voz de matrona defendiendo a su cría y a su macho. Damián, al borde del desmayo por el dolor y la inhalación de humo, la miró a través de la neblina de su conciencia y pensó que nunca había visto nada más hermoso y fiero que esa mujer dándoles órdenes a sus hombres para salvarlo. La madrugada en el hospital del pueblo fue eterna. Lucía no se separó de la camilla ni un segundo, amenazando a las enfermeras con denunciarlas si intentaban sacarla de la habitación. Cuando el doctor finalmente vendó las quemaduras de 2º grado en el brazo y la espalda de Damián y aseguró que sus pulmones estaban irritados pero sanos, Lucía se derrumbó en la silla junto a la cama, tomando la mano callosa de su esposo entre las suyas, rezando y agradeciendo. Damián despertó con la luz del primer sol de la mañana, sintiendo el cuerpo apaleado y el ardor en la piel, pero lo primero que sintió fue el peso de la cabeza de Lucía descansando sobre su cadera, durmiendo en una posición incómoda. Movió los dedos acariciando suavemente el cabello de ella, y Lucía despertó de inmediato, levantando la mirada con los ojos hinchados. «¿Despertaste?», susurró ella con una sonrisa trémula, poniéndose de pie para acariciarle la mejilla con ternura infinita. «Mala hierba nunca muere», bromeó Damián con la voz ronca, intentando sentarse, pero ella lo detuvo poniendo una mano firme en su pecho sano. «Ni se te ocurra moverte, señor Montenegro. El doctor dijo reposo absoluto por 3 días. Casi te matas por un tractor», le riñó ella, aunque sus ojos decían, «te amo». «No fue por el tractor», admitió Damián mirándola fijamente, con esa intensidad que le doblaba las rodillas a ella. «Fue porque escuché a alguien adentro. Era el gato. Roberto lo pagó para incendiarlo, estoy seguro».
Ese infeliz confesó antes de desmayarse ahí dentro que le prometieron dinero. Quieren arruinarnos, Lucía. Quieren que perdamos la cosecha para que yo no pueda pagar las deudas y el banco nos quite todo. Sí. Se detuvo en seco, mordiéndose la lengua para no mencionar la cláusula del hijo. Lucía frunció el ceño. ¿Sí qué, Damián? ¿Qué más hay?, insistió ella. Damián suspiró, girando la mano para entrelazar sus dedos con los de ella, apretando fuerte. Si no demostramos que somos fuertes. Pero no van a ganar. Mientras tú estés conmigo, no me van a ganar. Los días de recuperación en la hacienda fueron una revelación para ambos, y una tortura dulce y exquisita. Damián, acostumbrado a ser el hombre fuerte que nunca pide ayuda, se vio obligado a depender de los cuidados de Lucía, y para su sorpresa, le encantaba. Le encantaba verla entrar a la habitación con la bandeja del desayuno, le encantaba cómo ella se movía por el cuarto abriendo las cortinas, pero sobre todo, le encantaban los momentos del baño. Como él no podía mojarse los vendajes, Lucía tenía que asearlo con una esponja y agua tibia, una tarea que comenzaba siendo médica y terminaba siendo una batalla contra el deseo. Ten cuidado ahí, mujer, que estás tocando zonas peligrosas, gruñía Damián con una sonrisa torcida cuando la mano de Lucía, jabonosa y suave, bajaba por su pecho hasta su abdomen duro y definido, rozando el borde de la toalla que cubría su cintura. Lucía, que había perdido ya toda la timidez con él después de sus noches de pasión, le devolvía la mirada con picardía, mordiéndose el labio inferior. Solo estoy asegurándome de que estés bien limpio, esposo mío. No querrás oler mal para mí, ¿verdad?, respondía ella con voz cantarina, bajando la esponja un poco más de lo necesario, haciendo que Damián contuviera la respiración y sus músculos se tensaran. Ah, sí. Pues acércate más para que veas lo bien que huelo, la desafiaba él, y cuando ella se inclinaba, él aprovechaba su brazo bueno para agarrarla de la nuca y traerla hacia su boca, besándola con una hambre que no entendía de dolores ni de quemaduras. Eran besos que sabían a café y a promesa, besos largos y húmedos donde sus lenguas jugaban y se reconocían. Si no tuviera este brazo así, murmuraba él contra la boca de ella, frustrado. Si no tuvieras el brazo así, ya me habrías llevado a la cama 3 veces hoy, se reía ella, acariciando su pecho. Tal vez 4, corregía él con un brillo depredador en los ojos. Me estás volviendo loco, Lucía. Cuando me cure, no vas a salir de esta habitación en una semana, te lo prometo. Esas palabras hacían que a Lucía le recorriera un escalofrío de anticipación por la espalda, sintiéndose más mujer, más deseada y más amada que nunca, aunque la palabra, amor, todavía no se hubiera dicho en voz alta. Pero mientras adentro de la habitación florecía una intimidad cálida y sensual, afuera las sombras se alargaban. El capataz Anselmo informó que, el gato, había huido del hospital antes de que llegara el sheriff, seguramente ayudado por alguien. Y peor aún, Roberto había estado rondando los linderos de la hacienda, difundiendo el rumor en el pueblo de que Damián se había quemado a propósito para cobrar el seguro porque estaba en bancarrota, insinuando algo todavía más venenoso, que Lucía se había casado con él solo por interés y que seguía viéndose con él, con Roberto, a escondidas. Son mentiras de gente envidiosa, patrón, nadie lo cree, decía Anselmo, pero Damián veía la duda en los ojos de los peones. Su inseguridad, esa bestia que dormía en su pecho, se despertó de nuevo. ¿Y si Lucía se cansaba de cuidarlo? ¿Y si echaba de menos la vida fácil que Roberto le prometía? Una tarde, mientras Damián dormía la siesta, Lucía bajó al pueblo sola. Necesitaba ir a la farmacia, pero sobre todo, necesitaba confirmar algo que su cuerpo le estaba gritando desde hacía días. Entró en el consultorio del doctor local con el corazón en la garganta. Cuando salió media hora después, el mundo tenía un color diferente, más brillante, más esperanzador. Estaba embarazada. Apenas eran unas pocas semanas, pero estaba confirmado. Llevaba en su vientre al hijo de Damián, el fruto de esas noches tormentosas y apasionadas. Lucía lloró de felicidad en el parque, acariciando su vientre plano. Ahora sí, mi amor, ahora sí seremos una familia de verdad. Cuando Damián sepa esto, todas sus dudas se irán, ya no tendrá miedo de que yo lo deje porque esto nos une para siempre, pensó ella con ingenuidad. Entró en una tienda de bebés y compró un par de patucos de lana blanca, los guardó en una cajita de regalo con un lazo azul, imaginando la cara de Damián, imaginando cómo esos ojos negros y duros se llenarían de lágrimas. Se sentía invencible. Sin embargo, el destino, manipulado por manos malvadas, tenía otros planes para esa tarde. Mientras Lucía estaba en el pueblo, una camioneta conocida se detuvo en la entrada de servicio de la hacienda. Era Roberto.
Aprovechando que la mayoría de los hombres estaban trabajando en los campos y que la empleada doméstica estaba en el lavadero, se coló en la casa grande. Sabía dónde buscar. Damián seguía en su cuarto, adormilado por los analgésicos. Roberto subió silenciosamente las escaleras, pero no fue al cuarto de Damián. Entró en la habitación de costura de Lucía, un lugar donde Damián rara vez entraba pero que ahora, con Lucía ocupándose de todo, visitaba para buscarla. Sacó un sobre grueso de su chaqueta, un sobre manoseado y antiguo, y lo escondió en el fondo del cesto de costura, debajo de los hilos y las lanas, dejando que una esquina sobresaliera apenas lo suficiente para ser vista si alguien buscaba bien. Luego salió tan sigilosamente como había entrado, con una sonrisa de serpiente en los labios. «Jaque mate, vaquero», susurró al salir. Cuando Lucía regresó, estaba radiante. Subió corriendo las escaleras, ansiosa por darle la noticia a su marido, pero se detuvo al escuchar voces alteradas en el despacho de Damián. El licenciado Parras estaba ahí. «¿Estás seguro de esto, Parras?», preguntaba Damián con voz tensa. «Completamente, Damián. Encontraron transferencias de dinero de una cuenta asociada a Roberto hacia una cuenta a nombre de un familiar lejano de tu esposa, justo días antes de la boda. Parece un pago». Damián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Mi esposa? ¿Lucía recibió dinero de él?». «No directamente ella, pero parece sospechoso. Y con lo del incendio. Damián, tienes que abrir los ojos. Necesitas ese hijo, pero cuidado con que te estén metiendo un gol. Si ella queda embarazada, asegúrate de que sea tuyo», dijo el abogado con crueldad pragmática. Lucía, detrás de la puerta, se llevó la mano a la boca, horrorizada. ¿Dudaban de ella hasta ese punto? ¿Parras creía que ella era cómplice de Roberto? Quiso entrar y gritarles la verdad, pero el miedo la paralizó. Escuchó pasos acercándose a la puerta y corrió a esconderse en su habitación, con el corazón roto. Decidió esperar a la noche, cuando estuvieran solos y tranquilos, para hablar con Damián y mostrarle la prueba de su amor, los patucos. «Él me creerá a mí, él me ama», se repitió como un mantra, aunque el miedo ya había empañado su felicidad. La noche cayó pesada y calurosa. Damián estaba en el salón, bebiendo un whisky, ignorando el dolor de su brazo, con la mente envenenada por las palabras del abogado. Lucía bajó las escaleras, vestida con un vestido blanco sencillo, llevando la cajita con los patucos escondida en la espalda. «Damián, ¿podemos hablar?», preguntó con voz dulce pero nerviosa. Él se giró, y su mirada era indescifrable, una mezcla de deseo y sospecha que le heló la sangre a ella. «Claro, esposa. De hecho, yo también tengo que hablar contigo. Necesitaba hilo para coser un botón de mi camisa que se soltó, y fui a tu cesto de costura», comenzó él, y sacó de su bolsillo el sobre que Roberto había plantado. El rostro de Lucía se quedó blanco. Ella nunca había visto ese sobre. «¿Qué es eso?», preguntó confundida. Damián tiró el sobre la mesa de centro con violencia. Las cartas se desparramaron, eran cartas falsas, escritas con una caligrafía que imitaba perfectamente la de Lucía, dirigidas a Roberto, fechadas semanas atrás. «Léelas, Lucía. Léelas», gritó él, perdiendo la calma. Lucía tomó una con manos temblorosas. «No te preocupes, mi amor, me casaré con el bruto ese, le sacaré el hijo que necesita para la herencia y luego le quitaremos todo. Solo ten paciencia». Las letras bailaban ante sus ojos llenos de lágrimas. «Esto es mentira. Yo nunca escribí esto. Es una trampa de Roberto», gritó ella desesperada, tirando el papel. Damián se acercó a ella cojeando un poco, pero con una furia que lo hacía parecer gigante. La agarró de los hombros, sacudiéndola. «¿Ah, no? Entonces, ¿por qué estaban en tus cosas? ¿Por qué Parras encontró pagos a tu familia? Dime la verdad. ¿Te has estado burlando de mí en mi propia cama? Esos, te amo, que gemías anoche eran para mí o te estabas riendo por dentro pensando en cómo me ibas a robar». «No, Damián, mírame. Te amo. Jamás te haría eso», lloraba Lucía, intentando abrazarlo, pero él la empujó, no con fuerza para lastimarla, sino para alejarla de él, como si su toque le quemara más que el fuego del granero. «Me entregué a ti. Lárgate de mi vista. Vete a tu cuarto y no salgas hasta que decida qué voy a hacer contigo. Porque si te veo ahora mismo, no respondo de mí». «Tengo que decirte algo», gritó ella, aferrándose a la última esperanza, sacando la cajita de su espalda. «Damián, estoy embarazada. Vamos a tener un hijo». El silencio que siguió a esa confesión fue aterrador.
Damián se quedó paralizado, mirando la cajita con el lazo azul. Por un segundo, hubo un destello de alegría salvaje en sus ojos, pero inmediatamente, el veneno de la duda lo mató. Recordó las palabras del abogado: cuidado con que te metan un gol. Recordó a Roberto tocándola. Recordó las fechas. Su mente torturada hizo cálculos erróneos, cegada por los celos. Soltó una risa seca, cruel, sin humor. ¿Embarazada? ¡Qué casualidad! Justo cuando se cumple el plazo. Justo cuando necesito un heredero. ¿Y de quién es, Lucía? ¿Es mío? ¿O es del bastardo de Roberto y me lo quieres vender como si fuera un Montenegro? Lucía sintió que le habían arrancado el corazón del pecho. El dolor fue tan agudo que le faltó el aire. Miró al hombre que amaba, a ese hombre que horas antes la besaba con devoción, y vio a un extraño lleno de odio. «Es tuyo», susurró con la voz rota, tan bajito que apenas se oyó. «Y si te atreves a dudar de la sangre de tu hijo, entonces no mereces ni mirarlo». Dejó la cajita sobre la mesa, junto a las cartas falsas, como si dejara ahí su propia alma. «No te preocupes por tu herencia, Damián. Si eso es lo único que te importa, quédatela. Yo me voy. Me voy de esta casa y de tu vida». Se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras con una dignidad que dolía ver. «Si cruzas esa puerta te vas sin nada. Sin un centavo», le gritó Damián a su espalda, intentando herirla porque él se sentía morir por dentro, intentando que ella confesara, que se rompiera, que le dijera que era mentira, porque en el fondo, una parte de él quería creerle, pero su orgullo maldito no le dejaba. «Ya me voy sin nada, Damián. Porque lo único que quería de aquí eras tú, y tú no existes, solo eres un fantasma lleno de miedos», respondió ella sin volverse, subiendo los escalones uno por uno, sintiendo como cada paso la alejaba del amor de su vida. Lucía hizo una maleta pequeña, llorando en silencio para no darle el gusto de oírla sufrir. Bajó media hora después. Damián estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, mirando la cajita de los patucos sin atreverse a abrirla. Al oírla bajar, levantó la vista. Tenía los ojos vidriosos. Quiso levantarse, quiso detenerla, quiso decirle «no te vayas, tengamos al bebé, me da igual todo», pero la sombra de Roberto era demasiado grande. Se quedó inmóvil. Lucía abrió la puerta principal. La noche estaba oscura y fría. «Cuídate el brazo», fue lo último que le dijo, una última muestra de amor incondicional que se clavó en el pecho de Damián como un cuchillo. Y cerró la puerta. Damián se quedó solo en la mansión inmensa. El silencio era ensordecedor. Abrió la cajita con manos temblorosas. Adentro estaban los patucos blancos, tejidos a mano, minúsculos, inocentes. Y debajo de ellos, una nota pequeña, escrita con la letra real de Lucía, temblorosa por la emoción, para el papá más valiente y gruñón del mundo. «Te amamos, tu frijolito y yo». Damián leyó la nota y un aullido de dolor se escapó de su garganta, un grito desgarrador de un animal herido que acababa de darse cuenta de que había cometido el error más grande de su existencia. Se levantó tambaleándose, tirando la mesa, las cartas falsas volaron por el aire. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y salió al porche. «Lucía, Lucía», gritó a la oscuridad. Pero solo le respondió el viento y el sonido lejano de un motor que se alejaba hacia la carretera. Cayó de rodillas en el mismo porche donde la había besado, apretando los patucos contra su pecho, llorando lágrimas amargas de hombre, sabiendo que la había echado, que había echado a su mujer y a su hijo por un orgullo ciego y estúpido, sin saber que el peligro real no era que ella se fuera, sino que Roberto estaba fuera, esperándola como un lobo espera a la oveja descarriada, listo para secuestrarla y usarla para darle el golpe final. Lucía caminaba por la orilla de la carretera polvorienta, iluminada solo por la luna llena y las estrellas frías que parecían juzgarla. Cada paso era una agonía, no solo por el dolor en sus pies dentro de unas zapatillas de tela fina, sino por el peso aplastante de la injusticia que cargaba en el pecho. Llevaba su maleta en una mano y la otra protegiendo su vientre plano, como si pudiera blindar a su bebé del odio y del rechazo de su propio padre. «No llores más, Lucía», se repetía a sí misma con voz temblorosa, aunque las lágrimas le nublaban la vista. «Damián no nos merece. Él eligió su orgullo y sus tierras antes que a nosotros. Pero el corazón no entiende de razones, y el suyo se había quedado atrás, en esa mansión imponente donde un hombre herido lloraba abrazado a unos zapatos de lana. De repente, un par de luces cegadoras aparecieron detrás de ella, proyectando su sombra larga sobre el asfalto. El motor de un coche rugió y frenó bruscamente a su lado, levantando una nube de polvo. El corazón de Lucía dio un vuelco.
¿Será él? Vino a buscarme, pensó con una esperanza tonta y desesperada. Pero cuando la ventanilla bajó, no vio el rostro rudo y arrepentido de su esposo, sino la sonrisa torcida y calculadora de Roberto. Lucía. Dios mío, ¿qué haces caminando sola a estas horas y embarazada? Exclamó Roberto fingiendo sorpresa, bajándose del coche deportivo rojo con movimientos rápidos. Se acercó a ella con los brazos abiertos, pero Lucía retrocedió, instintivamente sintiendo un peligro reptante en su piel. Déjame en paz, Roberto. Todo esto es culpa tuya, le espetó ella con rabia. Roberto soltó una risa seca, dejando caer la máscara de amabilidad. Vamos, linda, no seas dramática. Te hice un favor. Ese vaquero bruto nunca te iba a valorar. Sube al coche, te llevaré a la capital, tengo un departamento donde podremos vivir, tú, yo y ese bastardo que llevas ahí, si es que decides tenerlo, dijo él, agarrándola del brazo con fuerza. Suéltame. Jamás iría contigo. Prefiero morir en esta carretera, gritó Lucía, intentando zafarse, golpeando el pecho de Roberto con su mano libre. Él apretó más fuerte, lastimándola. No te estoy preguntando, estúpida. Me costó mucho dinero plantar esas cartas y pagar a tus peones traidores para separarte de él. No voy a dejar que arruines mi plan ahora, rugió Roberto, arrastrándola hacia la puerta del copiloto. Lucía gritó pidiendo auxilio, pero la carretera estaba desierta. Justo cuando él intentaba meterla a la fuerza en el vehículo, un sonido atronador rompió el silencio de la noche, el rugido furioso de una camioneta acelerando al máximo y el disparo de una escopeta al aire. Suéltala ahora mismo o te vuelo la cabeza, bramó la voz de Damián, quien bajó de su camioneta negra todavía en movimiento, con la escopeta en una mano y los ojos inyectados en una furia asesina que daba verdadero miedo. Llevaba el vendaje del brazo manchado de sangre fresca por el esfuerzo de conducir herido, pero no sentía dolor, solo una necesidad primitiva de proteger a su manada. Roberto se quedó paralizado, con Lucía medio metida en el coche, viendo al demonio Montenegro acercarse. «Damián», gritó Lucía, y aprovechando la distracción de Roberto, le dio un rodillazo en la entrepierna y corrió hacia su esposo. Roberto cayó al suelo gimiendo, y antes de que pudiera intentar sacar la pistola que llevaba en la guantera, Damián ya estaba sobre él. Soltó la escopeta y lo levantó del suelo por las solapas, estampando su puño sano contra la cara de Roberto 1, 2, 3 veces, rompiéndole la nariz que apenas se le había curado, cobrándose cada lágrima de Lucía con sangre. Esto es por mi mujer. Esto es por mi hijo. Y esto es por intentar robarme mi vida, rugía Damián con cada golpe, ciego de ira. Roberto, ensangrentado y derrotado, apenas podía defenderse ante la fuerza bruta del ranchero. Anselmo y otros peones, que habían llegado detrás en otro vehículo, tuvieron que intervenir, agarrando a Damián entre 3 hombres para evitar que lo matara allí mismo. Patrón, ya basta. Lo va a matar y usted no va a la cárcel por esta basura, gritaba Anselmo, sujetando a Damián que respiraba como un toro bravo, con los nudillos rotos y el pecho subiendo y bajando violentamente. Damián se zafó del agarre de sus hombres y corrió hacia Lucía, quien estaba temblando junto a la camioneta, abrazándose el vientre. Él cayó de rodillas frente a ella en el asfalto sucio, ignorando a todos los presentes, ignorando su orgullo, ignorando el mundo entero. Sus ojos negros, siempre duros y secos, estaban desbordados de lágrimas. Lucía, mi vida, perdóname, perdóname, por favor, sollozó, abrazándose a las piernas de ella, pegando su cara contra el vientre donde crecía su hijo. Soy un imbécil, un ciego maldito, encontré los recibos de los sobornos en la chaqueta de El Gato, que Anselmo atrapó, y vi tus patucos. Dios mío, Lucía, casi te pierdo, lloraba él desconsoladamente, temblando entero, besando la tela de su vestido sobre su vientre. Lucía bajó la mirada hacia ese hombre gigante que ahora parecía un niño asustado a sus pies. El dolor y la humillación seguían ahí, pero el amor, ese amor terco y profundo, era más fuerte. Se agachó lentamente y tomó el rostro golpeado y sucio de Damián entre sus manos. Me lastimaste mucho, Damián. Dudaste de mí cuando yo solo te di amor, le dijo con voz suave pero firme, obligándolo a mirarla a los ojos. Lo sé, me odiaré toda la vida por eso. Pero te juro por Dios, Lucía, que voy a pasar el resto de mis días reparando este error. No me importa la herencia, que se queme la hacienda, que se lo lleven todo, solo te quiero a ti y a nuestro bebé. Vuelve a casa, por favor, déjame cuidarlos, suplicó él, besando las palmas de las manos de ella desesperado. Lucía suspiró, sintiendo que sus propias lágrimas caían sobre la cara de él. Vamos a casa, vaquero tonto.
Pero te va a costar mucho que vuelva a dormir en tu cama, le advirtió ella con una media sonrisa triste. Damián se levantó y la cargó en sus brazos como si fuera de cristal, besándola en la frente con una devoción sagrada. Dormiré en el suelo, en el establo, donde tú me digas, mi reina. Pero contigo. Mientras la subía a la camioneta con cuidado infinito, el sheriff llegó para llevarse a un Roberto destrozado que maldecía a gritos, llevándose con él la última sombra que amenazaba su felicidad. Los meses siguientes en La Indomable fueron una lenta pero hermosa reconstrucción. Damián cumplió su palabra. No solo reparó el granero con sus propias manos, sino que se dedicó a reconquistar a su esposa día tras día. Dormía en un catre al lado de la cama de Lucía hasta que ella, una noche de tormenta, le pidió que subiera porque tenía frío. La trataba con una delicadeza que sorprendía a todos. Él, que siempre fue rudo, ahora le daba masajes en los pies hinchados, le leía cuentos al vientre abultado por las noches y aprendió a cocinar sus antojos de madrugada, aunque quemara las tortillas. La herencia quedó asegurada legalmente, pero a Damián ya no le importaban los plazos ni las cláusulas, solo le importaba sentir las pataditas del bebé contra su mano. El día del parto llegó en una madrugada de verano sofocante. Fue un parto largo y difícil. Damián estuvo todo el tiempo a su lado, pálido del susto, sosteniendo la mano de Lucía mientras ella gritaba de dolor, secándole el sudor y dándole fuerzas. No me dejes sola, gritaba ella. Aquí estoy, amor mío, no me muevo, aquí estoy, le repetía él con la voz quebrada, rezando todas las oraciones que sabía. Y entonces, con el primer rayo de sol entrando por la ventana, se escuchó un llanto potente y vital. El médico sonrió y levantó a la criatura. Felicidades, don Damián, doña Lucía, es una niña preciosa y muy sana, anunció. Damián se quedó paralizado por un segundo. ¿Una niña? Su padre siempre le había dicho que solo los varones valían para llevar el apellido. Miró a la pequeña bebé rosada y arrugada que lloraba con fuerza, y luego miró a Lucía, exhausta pero radiante, extendiendo los brazos hacia su hija. Damián tomó a la niña con miedo de romperla con sus manos grandes, y en el instante en que esa manita diminuta se cerró alrededor de su dedo meñique, el viejo mundo de Damián Montenegro se derrumbó para siempre y nació uno nuevo. Lloró. El gran Damián Montenegro lloró abiertamente, besando la cabecita suave de su hija, sintiendo un amor tan explosivo que le dolía el pecho. Es perfecta, Lucía, es idéntica a ti, murmuró emocionado, llevándole la niña a su madre. ¿No estás decepcionado? ¿Querías un varón, no? Preguntó Lucía débilmente, acariciando a la bebé. Damián negó con la cabeza enérgicamente, besando a ambas. Era un estúpido. Ella es mi mayor tesoro. Se llamará Victoria, porque ganamos, Lucía, le ganamos al orgullo, al odio y al pasado. Pasaron 5 años. La hacienda La Indomable era más próspera que nunca, pero lo que realmente brillaba no eran los cultivos, sino la vida que llenaba la casa. En el porche, donde una vez hubo gritos y amenazas, ahora había un columpio de madera donde Damián se sentaba todas las tardes. Lucía salió de la casa con una jarra de limonada fresca, más hermosa que nunca, con el brillo de la felicidad plena en sus ojos y el vientre ligeramente abultado de nuevo, esperando esta vez al que, según las ecografías, sería un niño varón. Pero ya no importaba el sexo, para ellos, cada hijo era una bendición. Se detuvo a mirar la escena. Damián, con el cabello ya pintando algunas canas pero más guapo y sereno, tenía a Victoria sentada en sus rodillas, enseñándole a atar nudos de soga. La niña reía, trenzando flores en la barba de su padre. Damián levantó la vista y vio a su esposa. Sonrió, esa sonrisa abierta y tranquila que solo ella había logrado sacar de él. Ven aquí, mujer, que nos haces falta, la llamó. Lucía se acercó y él la sentó a su lado, rodeándola con su brazo fuerte, mientras Victoria corría a perseguir una mariposa. Damián puso su mano sobre el vientre de Lucía y luego besó sus labios con esa pasión que nunca se había apagado, sino que se había vuelto más profunda y madura. Gracias, le susurró contra su boca. ¿Por qué?, preguntó ella. Por enseñarme a ser hombre. No por la fuerza, ni por los gritos, sino por saber amar así, contestó él, y Lucía supo que todas las lágrimas del pasado habían valido la pena para llegar a este atardecer dorado. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces,
Las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Ese gustó y si te gustó, suscríbete al canal.